meditar unos minutos acerca del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. El Hijo del Hombre tiene que padecer. Y Jesús empezó a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, los sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Jesús habla de su cruz, de su aparente fracaso, de la humillación a la cual iba a ser sometido antes de entrar a su gloria, y presenta la imagen del Mesías doliente, sufriendo, humillado y muerto en la cruz. Y los apóstoles estaban convencidos de que Jesús es el Mesías, que Jesús era el Mesías, pero no comprendían todavía cómo se iba a dar esto que le estaba diciendo Jesús. Y se imaginaban, porque ellos en su mente imaginaban algo totalmente distinto del final al cual Jesús hacía referencia. Ellos pensaban en un Mesías conquistador, en un rey guerrero que iba a botar a todos los invasores romanos del pueblo de Palestina y que iba a ser con gran poder político. Y ahora Jesús trataba de cambiarles esa idea de triunfo, de cosas materiales, y les estaba anunciando el final doloroso que le esperaba, y ellos como que no lo podían entender. Entonces Jesús quiere abrir los ojos a sus discípulos y los quería convencer de que para salvar al mundo no hay otro camino mejor que el camino de la cruz. Y Jesús le habla de las tres clases de personas que lo van a sentenciar: los ancianos, los hombres que eran los más respetados por su influencia, por su prestigio, porque eran personas de edad y eran los más sabios, los sumos sacerdotes, que eran los que pertenecían al partido de los saduceos. Y los saduceos eran conocidos también como los sadoquitas, porque eran los descendientes del sumo sacerdote Sadoc, que viene de la época de Salomón. Y el nombre de Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que los saduceos puede interpretarse como que eran hombres justos, hombres rectos. Y los otros que los iban a sentenciar eran los escribas, que pertenecían al grupo de los fariseos. Estas eran las tres fuerzas política, económica y religiosa que dominaban a Israel en ese momento. Y en muchas cosas andaban en desacuerdo y peleaban entre sí, unos contra otros, pero en algo sí estaban todos de acuerdo: era en acusar a Jesús y llevarlo a la condena de cruz. Y tenía que ir, le dice, tenía que padecer. Y él quería recordarle a los apóstoles que era necesario el sufrimiento, humillarse para obtener el perdón por nuestra soberbia y por nuestro orgullo. Tenía que ser atormentado cruelmente para pagar por nuestros pecados. Y a cada uno de nosotros nos dice Jesús que es necesario padecer para obtener la salvación. Sin cruz y sufrimiento no hay redención. Tenemos que aceptar que el plan de Dios para nuestra santificación, a veces tenemos que pasar por cosas que nosotros no entendemos, pero lo mejor es ponérselo en las manos al Señor. El tiempo, no preguntarle al Señor por qué me está ocurriendo esto, sino para qué
el Señor estamos pasando por esta situación. Y Pedro, sabemos cómo era Pedro, ¿verdad? Se lo llevó aparte, ven acá, Señor, ven acá, Jesús. Y se puso a recriminar, le dice, chico, pero ¿cómo tú vas a decir una cosa así? Eso no te puede pasar a ti. No lo permita Dios. Y Pedro, pues, como él fue criado y educado con la idea, pues, como, ¿verdad?, de ese Mesías de poder, ese Mesías que venía con gloria, que venía a expulsar a todos esos romanos. Por eso reaccionó de esa manera tan violenta o tan cuando Jesús le dice eso. Y a él le resultaba difícil aceptarlo. Y esto de relacionar al Salvador del mundo con una cruz, a él como que no le cabía en la cabeza. Y pues me imagino yo, ¿verdad?, que él, como él era así, lo agarra por el brazo, se lo lleva aparte y le dice, pero es que tú no puedes hacer eso, o sea, tú tienes que desistir de esta posibilidad. Y en estas palabras de Pedro hay algo que resulta peligroso. Es una tentación que procede de alguien que ama inmensamente al Señor. Y nosotros en nuestra vida tenemos tentaciones que a veces el peligro es que provienen de personas que nos aman mucho, que están cerca de nosotros. A veces cuando un papá o una mamá o algún amigo de nosotros nos dice algo de lo que supone, que nos alejemos de algo que supone sacrificios y que desistamos de eso y que nos dediquemos a una vida fácil, el camino más corto, sin ninguna contrariedad. Ay, chacho, olvídate de eso, Debbie, que tú estás pasando trabajo ahí, olvídate. Entonces, nosotros tenemos que reaccionar como hizo el Señor, irnos a orar, a meditar y presentarlo ante el Señor y decir, mira, Señor, me está pasando esto, estoy en esta situación, y empezar a analizar y evaluar todas estas cosas que nos presentan estos amigos o esta familia que nos ama mucho, como Pedro amaba al Señor, pero hasta qué punto esto me aleja y me aparta de la gracia de Dios, aunque se trate de personas que nos aman mucho y a quienes nosotros también amamos mucho. Tenemos que ser bien cautelosos y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé ese temor de Dios, como nos decía hoy Padre Felito en la homilía. El temor de Dios es reconocer la presencia de Dios en todo, que nos ayude a corregir, que nos ayude si tenemos ideas equivocadas, que nos dé esa certeza de que lo que nosotros estamos haciendo, si está mal, poder enmendarlo y comenzar. El cristiano, si nosotros abrazamos nuestras cruces, ¿cuántas veces en este peregrinar, en esta vida, nosotros hemos fallado, nos hemos caído? Pero tenemos que ser como Jesús, levantarnos y seguir caminando. Porque nosotros, pues a nadie le gusta sufrir, y mucho menos para las personas que nosotros amamos. Pero a veces es necesario. Cuando un papá le compra una bicicleta a un niño, lo primero que hace es que le pone las dos rueditas de atrás, ¿verdad? Para que haga ese balance. Y el papá le enseña para que vaya aprendiendo. Y cuando ya el papá piensa o entiende que ya el niño está preparado, le quita las dos rueditas de atrás y zumba al niño por ahí para abajo. ¿Cuántas pelas, cuántas mondas nosotros no nos hemos dado en esta vida cuando los que tuvieron la dicha de que su papá estuviera ahí presente enseñándole a correr bicicleta? ¿Cuántas veces no se cayeron? Precisamente porque es necesario a veces pasar por todas estas situaciones. Y ante todo tenemos que pensar que Jesús acompañaba sus palabras con un tono de voz amable,
Me imagino yo que él agarró a Pedro por el hombro, le dijo, ven acá, Pedrito, te voy a explicar algo. Con firmeza, pero a la vez seriedad y con mucha amabilidad y una mirada cariñosa. Es un padre que corrige, pero lo hace con mucho cariño. ¿Por qué reaccionó Jesús así? Es que de nuevo ve aparecer esa tentación que tuvo en el desierto a través de Pedro. Las tentaciones están ahí a la vuelta de la esquina. Él tenía que decirle a Pedro, ¿no? De esa manera es necesario para que se pudiera dar ese plan de Dios, porque a veces nos deslumbramos con las cosas, como le hizo Satanás al Señor, le mostró todo, le dijo, mira, aquí está todo esto y tú eres el Hijo de Dios, pídelo. ¿Cuántas veces nosotros se nos presentan las cosas fáciles en el camino y el diablo está ahí a la vuelta de la esquina y nos pone las cosas fáciles? Pero a veces cuando el camino es corto y es más fácil, hay que tener mucho cuidado y no podemos deslumbrarnos de estas cosas. Hay que ajustarse al modo de pensar de qué haría el Señor ante esta situación. Por eso es que Jesús reacciona de esta manera con Pedro, porque lo que Pedro le estaba proponiendo y no se dio cuenta, o sea, Pedro lo hizo porque amaba al Señor, pero no se dio cuenta que lo que él le estaba proponiendo era lo mismo que le estaba proponiendo Satanás, lo que le había propuesto allá en el desierto, que se fuera por el camino fácil y que se apartara del sacrificio y de la humillación. Y cuántas veces a nosotros, un amigo, incluso nuestros padres, nos dan consejos que realmente tenemos que ponderar. Por eso es que es tan importante la oración. Satanás en hebreo significa adversario, que nos pone trampas para que nosotros caigamos, hacernos fracasar o hacernos perecer. Y él trata de alejarnos del camino de Dios. Toda influencia que pretende hacernos caminar por el camino fácil, nosotros tenemos que ser cautelosos, porque podemos convertirnos en Satanás para otros, e incluso personas que nos aman pueden convertirse en ese Satanás para nosotros. Cuando Pedro dijo a Jesús que el Señor preguntó y dijo, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? En aquel momento Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. En ese momento Pedro habló por inspiración del Padre Celestial. Pero cuando quiso apartar a Jesús de su pasión y de su cruz, allí estaba hablando como Satanás. Y de esa misma manera somos nosotros. A ratos estamos como inspirados por el Espíritu Santo y se nos pueden ocurrir ideas que son hermosas, maravillosas, si estamos en oración y en constante comunión con el Señor. Pero esto es como cuando Moisés estaba en el desierto, si el pueblo bajaba las manos, se cansaba de orar, allí aprovechaba Satanás y se colaba. Y luego viene el poder de las tinieblas que nos inspira ideas que ni se pueden comunicar. Debemos estar en constante oración, tratar de ponernos en esa comunión con el Señor y decir, Señor, ¿qué planes son los que tú tienes para mí? Y no solamente darle importancia a los nuestros. Ayer la lectura del joven rico lo decía bien claro. ¿Qué tengo que hacer yo para ganar la vida eterna? Y aceptar los planes de Dios, aunque a veces los planes del Señor no es lo que yo pensaba. Por eso es que la gente, cuando las personas, y esto ocurre mucho cuando viven experiencias de retiro, puede ser en el caso de nosotros Juan 23,